¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? El Señor les siga bendiciendo. Qué hermosa bendición la que el Todopoderoso nos brinda de poder llegar amigos allí donde usted se encuentra, a su hogar, posiblemente en su empresa o oficina. De verdad que muchas gracias por darnos la bendición de poder llegar con palabras de vida. Nuestro anhelo y deseo es que Dios a través de esta programación le bendiga de una manera muy especial. Donde nos encontremos en medio de la situación o el problema que podamos tener, hay que recordar amigos que donde otros no pueden llegar, el Todopoderoso sí llega, el Señor sí llega y llega a ayudarnos, a bendecirnos, a darnos la mano, a levantarnos. Otros pueden llegar a criticar, a censurar, el Señor no. El Señor llega a darnos la mano, a invitarnos a que nos acerquemos a Él, de tal manera que el Señor dice que todos los que a Él van, al que a mí va, dice el Señor, yo no le echo fuera. Para nada el Señor le va a echar fuera. Siempre sus brazos y sus manos se extienden, amigos, para que podamos acudir a Él, a su amor, a su misericordia. A Dios gracias, llegamos a su hogar y al esfuerzo de las iglesias del movimiento misionero mundial de la zona 57, hablo de las iglesias de Florida Blanca, de igual forma las iglesias de la parte sur de Bucaramanga, unidos, la iglesia de Girón, unidos amigos para llegar a su hogar con esta programación, palabras de vida. Muchas gracias a cada hermano, a cada amigo que se esfuerza para que este programa sea una realidad y podamos así llegar a tantas vidas aquí en nuestro departamento, a nuestro país y fuera, amigos de nuestro país, a través de las redes sociales. De verdad que es un gozo y una bendición maravillosa y nuestro buen deseo es, amigos, que cada día usted pueda ir de triunfo en triunfo y de poder en poder, como lo enseña la Sagrada Escritura. Soy el pastor Arturo Angarita. En esta hora me acompaña el pastor John Cañas, siervo de Dios que sirve a la iglesia, sirve a Dios en la iglesia del barrio Belencito, y qué bueno que en esta hora esté con nosotros para compartir la palabra de nuestro Dios. Pastor John, el Señor le siga bendiciendo. Bienvenido, pastor, una vez más. Muchas gracias, pastor Arturo. De verdad que le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de poder compartir con todos ustedes. Es un placer, un gusto poder acercarme hasta donde usted se encuentra a través de esta programación, poder estar aquí y ser parte de esta mesa de trabajo. Un saludo al pastor, a todos los fieles oyentes, a las personas que hacen posible esta programación, personas de las diferentes membresías de cada una de las iglesias de la zona 57. Hacemos extensiva la invitación y el agradecimiento por permitirnos ser parte de esta programación y hacer que el mensaje del Evangelio sea difundido, sea expandido en diferentes lugares y en diferentes sectores y a través de este medio. También nuestro agradecimiento a Yair Coronado, igual forma a nuestro hermano Osneider Jiménez, nuestro equipo de producción, personas que están allí muy atentas, amigo, para que lleguemos a su hogar, a su vida con la mejor calidad, con la ayuda de nuestro Dios. Como siempre, vamos a orar. Vamos a presentar a Dios esta programación, pero lo invito para que ore juntamente con nosotros y en medio de la situación que usted pueda tener, hombre, hablemos con Dios y digámosle al Señor qué le puede estar sucediendo, qué le puede estar pasando a su vida, amigo, y sé que aunque nosotros no conozcamos la situación, el Todopoderoso la conoce bien y quiere ayudarle. Él lo ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Si le es posible, ore juntamente con nosotros. Pastor John. Oremos, amado amigo, amado hermano, presentémonos delante de Dios para que Dios sea glorificándose en esta programación. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento nos presentamos delante de ti, Señor, presentamos nuestras vidas, presentamos, Señor, toda la teleaudiencia, Señor, las personas que pueden vernos, Señor, a la distancia, Señor, los que pueden vernos a través de las redes sociales, Señor, te pedimos que te seas glorificando, que seas obrando de manera poderosa, Señor, que todo lo que hablemos, que todo lo que tratemos aquí, Señor, Dios mío, tú lo utilices para hacer un canal, Señor, de bendición a todos aquellos, Señor, que pueden vernos, Señor, Dios mío, te pedimos que nos guíes, Señor, aquí al equipo de trabajo, que sea, Señor, ayudándonos, Señor, oh Padre precioso, dándonos el entendimiento, Señor Dios de la gloria, la interpretación, el contenido, Señor, necesario, a través del cual, Señor Dios mío, podremos, Señor, alcanzar a muchas personas para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Dios. Aleluya. Amén y amén. Qué maravilloso, amigos, hablar con el Señor, presentar a Dios, amigos, presentar a Dios nuestra petición y decirle a Dios confianza, seguridad tenemos en el Señor. Pedirle a Dios no es pedirle al ser humano, pedirle a Dios no es pedirle al hombre, no. Dios siempre está muy atento a bendecirnos. A veces el ser humano así pueda colaborar en muchas ocasiones, amigos, lo que hace es dar la espalda, aunque pueda tendernos la mano, lo que hace es cerrarla, amigo, e irse. Pero qué bueno es cuando vamos al Señor, hombre, la
la Biblia dice que los que esperan en el Señor no son avergonzados. Al contrario, son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Pero así como oramos aquí, mis amigos, en este set, también queremos invitarle a nuestras congregaciones donde podemos orar juntos, elevar a Dios nuestra plegaria. Hay una hermosa congregación esperándole, una hermosa congregación, amigos, donde usted puede unirse a exaltar, a bendecir el nombre de nuestro Dios. Estamos viviendo tiempos oportunos, tiempos, amigos, donde hay que aprovechar, Pastor John, tiempos donde hay que aprovechar para buscar al Señor, y así como dice la Escritura, buscad su rostro continuamente, y qué mejor que buscarlo en su casa, Pastor. Así es muy importante en este tiempo. Dios está permitiendo, está abriendo diferentes lugares, a través de diferentes medios uno puede encontrar la palabra de Dios. Pero llegará un momento en donde será muy difícil el acceso a las cosas de Dios. Qué lindo que nosotros podamos aprovechar el tiempo, poder acercarnos a Dios, poder ir a la casa de Dios, poder presentarnos delante de nuestro Dios y conjunto con algunos hermanos poder reunirnos y glorificar, bendecir el nombre del Señor. El Señor dice que donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí Él está en medio de ellos. Hace el entendimiento de que nosotros debemos reunirnos para alabar a Dios, y de esa manera lo hacemos todos acercándonos a la casa de Dios, ya sea para alabarle, ya sea para orar, para adorar a Dios, pero también para recibir una palabra poderosa de bendición que Dios puede darnos cuando nosotros acudimos a su casa. Sin duda alguna, amigos, es lo que vamos a encontrar en la casa del Señor. Muchas, pero muchas bendiciones, hombre, porque la principal, el poder acercarnos al Señor, acercarnos, dar pasos hacia Dios cada día. Por eso le invitamos a todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, allí donde usted se encuentra, mi amigo, sea que esté en este hermoso departamento Santander, en Bucaramanga y su área metropolitana, o aún fuera de nuestro país, amigos, que a través de las redes sociales muchos de ustedes nos siguen. De verdad, deseamos que asista a una iglesia. Vamos a buscar de Dios. Yo me alegré con los que me dijeron: a la casa del Señor iremos a buscar de Dios. Aquí, amigos, por ejemplo, tenemos iglesias en Girón, de igual forma iglesias en Bucaramanga, su área metropolitana, incluida, pues lógico, Florida Blanca, mis amigos, donde usted puede asistir. Vamos, hombre, a buscar del Señor. Allí hay un hombre de Dios, hay una hermosa congregación, hay una familia pastoral esperándole, y que es un gozo para nosotros, mis amigos, más que una carga. Es un hermoso privilegio, Pastor John, ver a nuestros amigos juntos exaltando el nombre de Dios. Por supuesto que sí. Usted ha de saber que si usted acude a la casa de Dios, así sea por primera vez o por segunda vez, estamos expectantes, estamos muy gustosos de recibirle, de que usted pueda ir a la casa de Dios con su familia, mucho mejor, que pueda acudir allí a un servicio dominical donde hay clases para los niños, y que usted pueda sentirse agradado y que pueda sentir cómo Dios puede tratar con su vida. Amigos, cuando vamos a buscar del Señor no hay ningún defraude. Qué bueno es cuando podemos ir a la palabra de Dios, empezar a leer la Sagrada Escritura, porque hay una muy buena costumbre dentro del pueblo del Señor, que cada persona que asiste a nuestra congregación, por lo general, los hermanos todos llevan la palabra de Dios. Si no asiste un amigo, con mucho gusto se la podemos prestar para que él mismo vaya comprobando, mi amigo, que lo que hablamos es lo que la Sagrada Escritura enseña, porque es lo mejor, no tanto lo que otros libros enseñan, aunque hay muy buenos libros, pero nada supera, Pastor John, la palabra del Señor. Por supuesto que no, ese es el libro, el bestseller con mayor excelencia a través de los tiempos. La palabra del Señor redarguye, dice que es útil para toda buena obra, reprende, exhorta con paciencia, con doctrina. Muchos han intentado apocar la realidad de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la Biblia, pero creo que no han podido. Todos los que han sido enemigos acérrimos de la palabra del Señor, ellos han pasado, pero la palabra de Dios ha permanecido al transcurrir de los años, al transcurrir del tiempo, y sigue siendo tan evidente, tan real, tan verídica para todos nosotros, que su uso sigue todavía latente, sigue vigente para todos nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Donde aprendemos la palabra de Dios, amigos, indiscutiblemente en la casa del Señor. Hermosa palabra. El Señor Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La palabra del Señor permanece por siempre, y por eso es muy bueno que podamos estudiarla, podamos practicarla. Ya regresamos.
La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Lo invitamos a nuestra confraternidad distrital de jóvenes del Movimiento Misionero Mundial de la zona 2, 20, 22 y 57, los días 19, 20 y 21 de septiembre, que es los días martes, miércoles y jueves. Invitado allá a la Iglesia de la Concordia, carrera 17, número 4567. Esas noches vamos a tener unos cultos enfocados en la juventud, por eso nosotros le invitamos a usted joven, a ti te digo, levántate, asiste a nuestra actividad de jóvenes de estas zonas. Invitado, Supervisor Nacional, Reverendo Joaquín Enrique Parra, e invita a la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Amigos, vamos a la palabra del Señor. Después de esta invitación a la casa de Dios, ahora vamos a estudiar la Sagrada Escritura. Queremos recordarle que hemos estudiado la palabra de Dios en estos días acerca de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 6. Y estamos charlando, mis amigos, acerca de 10 elogios a la iglesia de Éfeso. Mis amigos, el Señor da unos elogios a esta iglesia. Claro, se le escribe a 7 iglesias, empezando el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, mis amigos. Se le escribe a estas iglesias, pero allí el Señor reconoce las virtudes que estas iglesias tenían, pero de igual forma también necesita llamarles la atención. Entre las virtudes que reconocen estamos estudiando 10 de una sola iglesia que el Señor le menciona, porque qué bueno es saber que el Señor conoce nuestras flaquezas, nuestras debilidades, pero también conoce nuestras virtudes. Y que en el Señor se resaltan, óyelo amigos, se resaltan más las fortalezas que las debilidades. Es lo que el Señor hace en esta iglesia, porque a veces los seres humanos, Pastor John, lo que hacemos es al contrario. Una persona puede tener 1000 virtudes, pero en esas 1000 virtudes no nos fijamos, pero que tenga por ahí una falla o 2 fallas y verá cómo, pastor, ahí de inmediato le caemos. Por supuesto, creo que el ser humano tiende a eso siempre, en intentar como ver lo malo, ver lo negativo, ver como las cosas que no son agradables y muchas veces intenta exaltarlas. Pero qué lindo que Dios nos enseña a través de este mensaje y a través de esta palabra que estamos viendo, cómo Dios elogia y cómo Dios está interesado en su iglesia, de tal manera que uno puede mirar con cuidado estas 7 cartas, bueno, no solo la de Éfeso, y se da cuenta que el Señor conocía la iglesia, conocía la situación precisa que ellos estaban viviendo y Él exalta. Sabemos que Dios no hace las cosas de manera fortuita, no las hace de momento, de manera equivocada, sino Él sabe por qué lo hace. Y aquí quiere enseñarnos que también debemos exaltar las cosas buenas. El Señor exalta las cosas de la iglesia y de la misma manera nosotros debemos aprender a exaltar lo bueno que vemos en las demás personas. Amigos, Apocalipsis capítulo 2, permítame, voy a leer algunos textos. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, óyelo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 10 elogios, amigos, a esta iglesia. Ya charlamos de ellos y hemos charlado de los siguientes: arduo trabajo, paciencia. La palabra paciencia se la menciona 2 veces, paciencia en el trabajo, pero también paciencia, mis amigos, en el sufrimiento, en los momentos difíciles de la vida. De eso tal vez vamos a ahondar un poquito más adelante. No puede soportar a los malos, que bueno, que no le echa el brazo a la gente mala, sino al contrario, los corrige. Como tal, los corrige para que estas personas cambien su proceder, cambien su forma de actuar. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son,
No todo el que dice, el que tenga una Biblia es cristiano, no todo el que dice ser pastor es pastor, no todo el que dice ser cristiano es cristiano, no todo el que dice ser apóstol o sacerdote o obispo, qué sé yo, mis amigos, realmente lo es, porque uno puede decir muchas cosas, pero el que aprueba es el Señor, mis amigos, porque Él conoce lo que hay realmente en el fondo del corazón de cada persona. Los has hallado mentirosos, dice la Sagrada Escritura, y algo muy importante, Pastor John, has sufrido. De esto charlamos un poquito hace unos días atrás, creo que en el programa anterior. Has sufrido, esta iglesia sufrió, pero esta iglesia sufrió no por entrometerse en lo que no le interesaba, no por estar entrometiéndose en problemas, en dificultades, en mirando a ver de pronto a quién le busca la pelea, porque en ocasiones, Pastor John, nos encontramos con gente que sufre, pero hombre, no sufre por causa del Señor, no sufre por ser por amar a su prójimo, sino al contrario, a veces sufre precisamente porque a toda hora tiene a su prójimo en contra, porque a toda hora va a ver qué daño le puede hacer, pastor. Por supuesto, nosotros encontramos diferentes casos de personas que están llevando las consecuencias de actos indebidos, de inmoralidad, de actividades tal vez hasta delictivas, que han actuado de diferentes maneras en contra de su prójimo, en contra de su propia familia, y obviamente ellos llevan como las consecuencias acerca de las actitudes equivocadas que han tomado. Pero si nosotros miramos acá en el caso particular de esta iglesia que habla de que ha sufrido, nosotros podemos ver que esta iglesia no sufría por eso, la iglesia sufría por las razones correctas. Ajá, sin duda alguna, y es el consejo que uno encuentra en la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que ninguno sufra por entrometerse en lo que no le interesa, entrometerse en lo ajeno, ninguno sufra como ladrón o como homicida, no, que si tenemos que avergonzar, que si tenemos que sufrir, hombre, que suframos por causa del Señor y que no nos avergoncemos por ello, porque es por el Señor. Debería darle una vergüenza sufrir por hacer lo malo, pastor. No, claro que sí, por supuesto que debería darnos vergüenza. Además de eso, el Señor, creo que en las bienaventuranzas hace una exaltación que bienaventurados nosotros somos cuando por la causa de Cristo nosotros seamos vituperados, nosotros tengamos que ser perseguidos o alguna situación, pero por causas ajenas, por hacer cosas indebidas, que la ley nos busque, que la justicia nos busque, que estemos huyendo de algunas personas, creo que esta no es la razón justa a través de la cual Dios se exalta. Ahora, Pastor John, otra de las virtudes que quiero que repasemos un momento es, has tenido paciencia. Esta iglesia tuvo paciencia y tuvo paciencia en medio del sufrimiento. A veces cuando se sufre en medio de las injusticias, amigos, o por las injusticias, eso sí que duele, de verdad que duele. Pero la verdad, esta iglesia, en medio de toda la injusticia, que día charlamos, Pastor John, y esta iglesia tenía de enemigos, tenía al gobierno, o sea, al imperio, tenía la religión tradicional de la época, la tenía en contra, inclusive muchos que decían ser apóstoles, que decían ser del grupo de la iglesia, hombre, y eran probados y eran hallados mentirosos, o sea que tenía un ataque continuo, pero esta iglesia, Pastor John, con mucha paciencia, la verdad, con mucha paciencia sufrió y supo salir adelante, porque la paciencia es una de las virtudes, amigos, que debe resaltar en el hombre y en la mujer que tienen a Cristo en el corazón. Recuerda, Pastor John, las palabras del Señor: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Así es, y creo que la paciencia, al hablar de ella y al entenderla en la parte del sufrimiento, muchos de nosotros solemos, como dicen por ahí, tirar la toalla antes de tiempo cuando estamos sufriendo, por lo menos en el dolor, en alguna persona cuando, no sé, le pongo un ejemplo, cuando a una persona le van a hacer de pronto una sobada, le van a sobar un dedo, una parte que tiene afectada, muchas veces el dolor no permite que uno pueda llegar a que le sanen la situación que está viviendo, tal vez una torcedura, no sé, algo que le haya afectado su salud. Pero esta iglesia nos puede enseñar que incluso en los incontables ataques, el pastor Arturo menciona que habían ataques tanto externos como internos dentro de la iglesia, situaciones que estaba viviendo, situaciones terribles, el Estado, la religión en contra de ellos, las prácticas inmorales que se estaban viviendo en esa ciudad, lo que estaba ocurriendo dentro de las personas que se hacían llamar apóstoles y no lo eran.
pero esta iglesia seguía ahí, se mantenía incluso en el sufrimiento. Y cuando hablamos de ese sufrimiento, creo que es algo extremadamente tremendo, porque ellos tuvieron que aguantar persecución, tuvieron que muchos morir por causa del evangelio, morir por causa de Cristo, y aún así se mantenían. Muchos de los que hoy día suelen llamarse cristianos, por cosas mínimas suelen alejarse de las cosas de Dios, suelen huir del mensaje del evangelio, ya no están interesados, y por cosas sencillas, por de pronto un desaire, de pronto por un malentendido, por alguna situación, dicen: no, yo ya no vuelvo a la iglesia, yo ya no busco más de Dios. Pero qué lindo que estas personas se mantuvieron, estas personas estaban ahí, y uno puede ver cómo en el transcurrir de la lucha que ellos estaban viviendo, tenían paciencia, o sea, ellos estaban esperando. Y el verso que menciona el pastor Arturo acerca de con la paciencia que ganaréis vuestras almas, el Señor lo da muy claro, porque es que uno tiene que esperar, dice el Señor, el que perseverare, y la perseverancia es un sinónimo de paciencia, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amigos, todo esto nos lleva a pensar, porque es que el asunto es que con tener estos enemigos esta iglesia y con la paciencia que tenía, es porque en ocasiones muchos padres tenían que ver sufrir a sus hijos, o muchos hijos tenían que ver sufrir a sus padres. Esas situaciones, amigos, duelen bastante, duelen, pero fueron personas que no dijeron: démosle la espalda al Señor, olvidémonos de Él. No, para nada, estaban allí, perseveraban en la iglesia, estaban fieles buscando del Señor, tuvieron amigos, y el Señor tuvo que llamarle la atención, sí, sin duda alguna tuvo que hacerlo, pero es que la situación también que ellos estaban pasando no era tan fácil. Pastor John lo estaba mencionando hace un momento: cuánta gente se aleja de la iglesia, se ausentan, le dan la espalda al Señor, dicen: no voy más, ya no sigo. Y usted ve que el problema realmente no es que sea un problema demasiado grave, sea algo muy complicado. Y aparte de eso, qué bueno es saber, Pastor John, que en medio de cualquier adversidad que podamos pasar, contamos con la ayuda del Señor. Y aunque no nos demos cuenta, hay una iglesia maravillosa que está orando por cada uno de nosotros. Así es, recuerdo ahorita el verso del salmista que habla allí en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué lindo que nosotros podamos pacientemente esperar en Dios, el momento de esperar, obviamente en el tiempo de Dios, saber cuánto Dios se ha de mover en nuestras vidas, nos ha de enseñar que si nosotros aprendemos a esperar, Dios obra a nuestro favor, Dios se mueve en nuestras vidas y Dios sale a nuestro encuentro para poder ayudarnos. Dice la palabra del Señor que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir, sino que dará justamente junta con la tentación la salida. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a estar ahí en el momento cuando nosotros estemos ahí esforzándonos, que ya como que estamos esperando, estamos pidiendo a Dios ayuda, estamos pidiendo el socorro de Dios, la respuesta de Dios. Dios va a salir ahí cuando nosotros ya estamos a punto de desfallecer. Él sale a nuestro encuentro y nos ayuda en la situación que estamos viviendo. Pastor John, hay dos personas que sobresalen, dos personajes en Santiago. Santiago nos habla y nos dice: habéis oído de la paciencia del patriarca Job, habéis visto también el fin del Señor, o sea, la paciencia que ellos tuvieron en medio de las situaciones difíciles, porque no fue nada fácil para Job pasar la situación que pasó, mis amigos, esa situación tan complicada, perder sus riquezas, perder su salud, amigos, perder sus hijos. Y no fue un hombre que se le murió un hijo, que duele, no, fue un hombre que se le murieron 10 hijos, amigos, 7 hijos, 3 hijas, 7 varones, 3 hembras. Hombre, mueren en medio de una reunión familiar. Para Job eso fue un golpe muy fuerte. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia lo pone como ejemplo. Habla de la paciencia del Señor. Con paciencia fue que Cristo nos pudo redimir. Y entonces Santiago nos da otro ejemplo y nos dice que miremos el labrador. Pastor John, el labrador, para participar de sus frutos debe trabajar primero. Pone la semilla, trabaja la tierra, pone la semilla, pero el Pastor John, con paciencia tiene que esperar que esa semilla dé fruto. Por supuesto, en la cuestión ya de la parte de la agricultura, la persona que hace su siembra, que con esfuerzo intenta crear ese cultivo o llevarlo adelante, debe esperar que el proceso natural de los productos
sean haciendo germinar esto que esta persona sembró. El que sembró, el labrador que hace esto, debe esperar, debe aprender a darle este tiempo, a esperar, a, no sé, sufrir tal vez, vivir bajo la intemperie, estar bajo el control de lo que está pasando, si avanza el proceso o no avanza. Él ha de ser testigo de cuánto tiene que esperar. El pastor Arturo habla de la paciencia de Job, de la paciencia del Señor. En momentos como estos pienso en lo que Job le pasó cuando en algún momento de ver su esposa, verlo a él en esta posición de esperando en Dios, que Dios se glorificara, que Dios hiciera. Muchos actúan equivocadamente y esta mujer le dijo: oiga, maldiga a Dios y muérase, maldice a Dios y muérete ya y se acaba aquí el asunto. Él le dijo: no, pero ¿cómo se le ocurre a usted decir esto? Esto es inaceptable. Yo tengo que aprender a esperar en Dios, yo tengo que aprender a sufrir lo que estoy sufriendo. Dios sabrá cuándo va a llegar el momento para yo recibir la bendición, para yo salir de esta situación en la que me encuentro, para yo recibir la respuesta que tanto he estado esperando. En el caso del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, podemos ver cómo Él esperó el tiempo suficiente y hizo lo que tenía que hacer. Encontramos en diferentes circunstancias cómo la gente incluso le maltrataba, le insultaba, le afectaba de diferentes maneras, incluso escupían su rostro, oraban de maneras equivocadas, y Él estaba ahí en el proceso. Él sabía lo que venía más adelante, Él sabía por qué estaba ahí esperando. Amigo o hermano, la verdad, la situación que usted pueda estar pasando, nosotros podemos ignorarla, pero el Señor no la ignora. Solo lo que sí sé decirles algo: para ninguno es un secreto que la situación en nuestro país no está tan fácil. La situación económica, muchas personas se están quejando, muchas empresas se están cerrando, muchas fábricas se han ido acabando. Amigo, no tome una decisión indebida. No diga ahora, esto ya se acabó, es mejor tomar alguna decisión que no pensaba tomar y de pronto está indebida. No, yo lo invito a tener paciencia, lo invito a buscar del Señor, a no esperar en el hombre, porque el hombre nos defrauda. Pero si esperamos en Dios, si confiamos en el Señor, la Biblia dice: confía en Él y Él hará. Muchas personas se presentan como la solución, y la verdad no son ninguna solución. La solución se llama Jesucristo. Y si nosotros con paciencia buscamos del Señor y esperamos en Él, téngalo por seguro que usted podrá ver su mano obrar, porque Dios es fiel y porque Dios honra a los que le honran. Ya regresamos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2.
Bien, amigos, continuamos con la palabra de Dios. Seguimos charlando acerca de 10 elogios. Oye, 10 elogios a la iglesia de Éfeso, mis amigos. Estos elogios que el Señor le da a esta congregación porque la verdad lo merecía y porque el Señor los reconoce. Sinceramente el Señor los reconoce y qué bueno, y qué buena enseñanza. Qué bueno es que uno también pueda reconocerle y poder elogiar a los demás. A una ocasión lo oí al hermano Humberto Henao algo muy importante y es la importancia de elogiar en público, hombre, y de corregir en privado. Hay personas que hacen todo lo contrario, avergüenzan, achantan en público, hombre, y las virtudes en ocasiones las callan, nunca le dicen a alguien una palabra que lo motive, que lo anime a seguir adelante. ¿Qué hace el Señor con esta iglesia? Hombre, la está elogiando, le está diciendo las virtudes, las cosas buenas que ella tenía. Y entre esas ya charlamos acerca, has tenido paciencia, pero hay algo muy importante, Pastor John, que me llama aquí la atención. Y el Señor le dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Has trabajado arduamente. Era una iglesia que trabajaba, pero no trabajaba de mala voluntad, no trabajaba así como llamamos nosotros, de mala gana. No, era una iglesia que trabajaba con empeño, trabajaba con ganas, porque quería bendecir la obra de Dios, porque sabía, Pastor John, que no era un negocio del ser humano, sino que, como dijo el Señor Jesús, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, y por eso trabajaban con tanto empeño. Así es, pastor, y yo puedo ver ahí una relación muy puntual. El primer elogio, él dice que conoces tus obras y tu arduo trabajo. Y aquí dice, has trabajado arduamente. Quiere decir que en el momento estaba trabajando, pero que también llevaba tiempo haciéndolo. Has trabajado arduamente, es que lleva bastante tiempo esforzándose para conseguir lo que necesita, esforzándose de una manera, y no lo hacía como por ellos mismos ser exaltados, sino por alabar a Dios. Por amor de mi nombre es para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Amigos, has trabajado arduamente, Pastor John, pero me llama la atención eso. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, aquí realmente la idea y lo que había en el corazón de ellos era exaltar el nombre del Señor, era glorificar a Dios, porque hay gente que trabaja con otros intereses. Hay personas que trabajan buscando un lucro personal, buscando fama, buscando que el nombre de ellos sea exaltado. Pero realmente lo que esta iglesia tenía, y lo reconocía el Señor y se lo está diciendo a esta congregación, es que el trabajo que ellos hacían, lo hacían, pero realmente lo hacían por amor al nombre del Señor. Así es, y pues puede ser muy difícil intentar entender esto acerca de las motivaciones que mueven a alguien para trabajar en la obra del Señor. Muchos lo hacen por un sentido económico, muchos lo hacen de pronto por, no sé, ganar fama, ganar reconocimiento de las personas, pero ellos lo hacían de una manera muy sincera por amor a Dios. Y el Señor puede ver esto, porque ¿quién más que el Señor poder identificar cuando alguien está haciendo algo con un interés equivocado? Creo que ahí el Señor está viendo qué está pasando con estas personas. Ahora, Pastor John, usted recordará lo que el apóstol Pablo nos enseña, y es que algunos predican, dice Pablo, algunos predican a Cristo por contienda, otros predican a Cristo por vanagloria, otros predican a Cristo por un lucro personal, y dice Pablo inclusive, otros predican a Cristo por añadir aflicción a mis prisiones. O sea que las motivaciones, por eso un día, Pastor John, el Señor va a juzgar al ser humano. Vamos a estar delante del Señor, y algo que el Señor también va a hacer, Pastor John, es realmente a sacar al aire o en público cuál fue realmente la motivación de cada uno. Esto va a ser sorprendente. Yo pienso que el Señor, cuando empiece a mirar esto, la realidad de las motivaciones de cada uno de nosotros, van a ocurrir diferentes cosas, van a ocurrir diferentes sorpresas. Nosotros vamos a llegar a sorprendernos delante de nuestro Dios. Muchas veces nosotros mismos podemos engañarnos a nosotros creyendo que nos estamos esforzando y trabajando arduamente por amor al Señor, pero hay motivaciones internas, hay razones que nos engañan a nosotros. Qué lindo que nosotros podamos tomar este caso particular de esta iglesia que trabajaba arduamente por amor de la obra de Cristo, por amor del nombre de Cristo, que el Señor Jesucristo fuera exaltado, que su nombre fuera glorificado. Ya lo dice el pastor Arturo de cuando habla allí en la
las diferentes motivaciones que hacía la gente por contienda, por vanagloria y por diferentes cosas que lo hacían. Qué triste esto, porque si nosotros estamos aquí y Dios nos pone a llevar la palabra, a compartir la palabra de Dios, creo que el propósito central es trabajar arduamente por amor del nombre del Señor, hacerlo para que Él sea exaltado, para que su nombre sea glorificado, para que en el proceso de compartir la palabra del Señor no busquemos nosotros el reconocimiento personal, no lo hagamos por fama, no lo hagamos en un sentido económico, sino que lo hagamos para que Dios sea glorificado, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada y muchos sean alcanzados a través de la misma, sin mirar o ir incluso más allá de los intereses que nosotros podremos tener. Amigos, sabe que el apóstol nos dice: todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hay que hacerlo para Dios, para la gloria del Señor, siempre con el buen anhelo de glorificar y de exaltar el nombre del Señor. Sabe que todo esto nos enseña cuando el Señor le dice a esta iglesia, amigo, de cómo Él conocía el trabajo de esta iglesia, que era arduo y que era por amor del Señor. Esto nos da a entender y nos dice que el Señor siempre está a la expectativa de lo que usted, mi hermano, de lo que usted, mi amigo, de lo que yo, el ser humano, pueda hacer, hombre, a favor de la obra de Dios. Cuando Job dice, por ejemplo, acuérdate de engrandecer su obra, la cual miran los hombres. Los hombres están pendientes de la obra de Dios. Los seres humanos, nosotros, amigos, los cristianos, debemos de seguir adelante con el buen empeño de seguir engrandeciendo la obra del Señor. Que nada nos detenga, sino entender que es una causa justa, que a veces hay situaciones difíciles que uno no anhela, que uno no espera, que a veces hay momentos, amigos, que uno dice, hombre, esto no debería venir, pero sin duda alguna deben de venir, pero que nada nos desmotive, hombre, para seguir llevando esta buena causa, esta labor, mis amigos, de la obra del Señor, de seguir evangelizando, de seguir trabajando, de seguir, amigos, hombre, Pastor John, porque es que inclusive aún lo más mínimo, lo que a uno le parece como que es algo muy insignificante, sabe que la Biblia nos enseña que el Señor lo tiene en cuenta. Dos ejemplos muy sencillos. El primero, la ofrenda que dio la viuda. Eran dos blancas, dos moneditas, y con todo y eso el Señor dijo, hombre, esta viuda dio más que todos. O sea, tal vez otros no les ponían atención, inclusive hasta el mismo sacerdote no le pondría atención a lo que esta viuda está dando, pero el Señor sí. Y dos, sabe que el Señor dijo que, amigos, que cualquiera que le dé a uno de estos mis pequeños un vaso, mis amigos, con agua o de agua, hombre, no se quedará sin su recompensa. ¿Por qué? Porque el Señor conoce cuál es la labor y con qué intención se hace, pastor. Así es, y aquí yo puedo mirar de pronto dos cosas también, pastor, y es que muchas veces lo que nosotros hacemos o lo que alguien hace puede ser desvalorado por los hombres, pero Dios sí lo aprecia, Dios sí lo mira. Alguien dirá, eso es mínimo, mire esa bobada que dio eso, esa cosa tan insignificante, esa mirriquitica, ese poquito, esa simpleza que la persona hizo. Pero si la persona lo hizo realmente con ese esfuerzo y Dios lo está viendo, creo que es muy importante. Contrario a otras personas que de pronto aparentemente delante de los hombres hacen las cosas como para ser vistos, y muchos dirán, oigan, pero mire fulano de tal cómo lo hace y cómo lo hace, pero si no se puede ver la motivación interna, por qué lo está haciendo la persona, creo que en esta parte podríamos de pronto juzgar mal, podríamos de pronto entender mal la situación, pero Dios, que sí lo conoce, Dios sí está viendo. Alguien dirá, ¿cómo así? ¿Cómo puede ser esto posible? Uno encuentra esto en el libro de 1 Corintios 13, dice alguien que si alguien diera de comer a los pobres, diera de comer a todo el mundo, incluso que diera su propio cuerpo para ser quemado, pero no tiene amor, o sea, su motivación interna no está basada en la realidad de exaltar al Señor Jesucristo, de nada le sirve. Sin duda alguna, de nada le sirve, porque siempre, amigos, siempre debe ser ese objetivo, el querer exaltar, el querer bendecir del Señor, bendecirle. Por eso no hay que dejar de trabajar, vamos a seguir trabajando, y sobre todo para estos tiempos, cuando estamos viviendo tiempos muy difíciles. La situación, por ejemplo, en Estados Unidos, estos huracanes, la situación en México, este terremoto, amigo, y por doquier las situaciones que se están viviendo, todo esto nos debe motivar, hombre, a seguir llevando adelante esta causa, esta labor, la obra del Señor, porque sin duda alguna el dueño de la obra, el dueño de este trabajo viene pronto. Como tal, qué bueno, como dijo el Señor, que cuando Él venga nos haya haciendo así, como orando, velando, pero también ayunando, evangelizando, vigilando,
trabajando, construyendo un templo, hombre, diciéndole a las almas que Cristo les ama, pastor. Amén. Eso creo que es muy importante, que haya esa constancia y que podamos seguir el ejemplo de esta iglesia para que nosotros podamos de la misma manera haber trabajado arduamente. Cuando el Señor nos llama a su presencia, que nosotros podamos haber hecho una labor, haber hecho un trabajo, el cual diga de lo que nosotros somos, no basado simplemente en palabras o en halagos infundados o cosas que es que yo sí hago esto, que es que yo sí hago esto otro, no, que realmente se puedan ver los hechos, se pueda haber materializado el trabajo. Esto es lo que quiere decir el Señor: has trabajado arduamente, se está viendo lo que está haciendo, se están viendo los resultados de una obra trabajada, se están viendo los resultados como producto de una labor de esfuerzo, del mantenerse con el tiempo, de estar ahí trabajando, esforzándose, se puede ver la obra de Dios. Amigos, qué bueno es que el Señor pueda decir esto de esta congregación y haya dicho esto: has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y algo más que el Señor le dice a esta congregación de los elogios es: no has desmayado. Qué bueno que a pesar de las luchas que ella tenía, no desmayaba. El imperio en contra, la religión en contra, y muchos que decían ser apóstoles en contra. Hombre, no era nada fácil, pero todo eso era, amigos, todo eso la motivaba a seguir trabajando, a seguir luchando, porque sabía que la causa era justa y la causa es justa, porque la causa es del Señor, es por amor al Señor, es por amor a la obra de Dios. Pastor John, ¿por qué la gente y por qué mucha gente desmaya y algunos desmayan demasiado temprano? Es triste ver esa realidad de personas que no se esfuerzan lo suficiente para alcanzar lo que deberían alcanzar, incluso estando muy cerca o a unos cuantos pasos de la posición de bendición a la cual Dios quiere darle. Creo que pues tiene que ver de pronto con las situaciones que las personas viven, Pastor Arturo. Muchas personas no entienden que cuando se quieren conseguir cosas importantes o cosas grandes hay que esforzarse. El hecho de que le dice ahí de que no has desmayado, como que señala la realidad de que hubieron diferentes ataques, de que hubieron diferentes luchas, de que muchos estuvieron a punto de renunciar, muchos estuvieron a punto de ya fracasar y decir no, ya no somos capaces, ya no podemos seguir más, y le dice y no has desmayado, o que se ha mantenido, que ha estado ahí en la brecha, ahí estado ahí luchando, a pesar de que de pronto, porque cuando una persona, por lo menos pongo el caso particular de una persona cuando se desmaya, esto es porque ya sus fuerzas ya no le dan más, ya no tiene la capacidad suficiente para sostenerse en pie, y el desmayar, el simple hecho de que una persona se desmaye, parece ser como un acto involuntario, pero ellos se esforzaron al punto del agotamiento, pero no desmayaron, o sea, siguieron ahí, se mantuvieron ahí, y esto nos enseña de esto. Las personas que de pronto renuncian muy rápidamente son personas que no se han preocupado, no han entendido que la realidad de las cosas grandes que Dios tiene para nosotros exigen esfuerzo, exigen que nosotros luchemos y nos mantengamos con el tiempo, incluso que pueda haber el caso en que nosotros sintamos que nuestras fuerzas están ya como decayendo, como que ya no somos capaces, pero aún así luchamos por mantenernos. Pastor John, dos cosas muy importantes. La primera, la persona no puede desmayar siguiendo al Señor porque van a venir luchas y dificultades, eso es indiscutible. Y segundo, no puede desmayar engrandeciendo la obra de Dios, que son dos cosas muy diferentes, el seguir al Señor y el de engrandecer su obra. Hay quienes, porque de pronto ven algún descalabro, alguna situación difícil, dicen no, yo ya no doy más, yo ya no trabajo más, ya no evangelizo más, ya, bueno, y toman sus conceptos indebidos y desmayan. Pero Pastor John, esta iglesia tuvo, y usted lo estaba mencionando hace un momento, esas luchas, esas situaciones que la invitaban a desmayar, pero el Señor tiene que decirle, y se lo dice, y no has desmayado por situaciones difíciles que hayan venido. Pastor, con respecto a esto, puedo decirlo o puedo entenderlo así, es que muchas personas piensan que el desmayar es una opción, que el renunciar es una opción,
Cuando una persona sabe que no, que esto no es una opción, que tiene que estar ahí, por lo menos en el caso de seguir las cosas de Dios, el seguir a Dios es un estilo de vida, es una realidad, es un camino que Dios nos ha trazado, pero nosotros debemos saber es que nuestra vida sin Dios no es nada. Ajá. Si nosotros decidimos desmayar de las cosas de Dios o decidimos volver atrás, regresar al mundo en que nosotros vivimos, ¿qué nos depara? ¿Qué nos espera? Escuchaba en algún momento el infierno de los infiernos, que era una enseñanza que hablaba de aquellas personas que conocieron mucho de Dios, pero se alejaron. Qué triste, estando tan cerca de la palabra del Señor, habiendo conocido tanto de las cosas de Dios, que vuelvan atrás. Esto es algo lamentable. Y como segunda medida, lo que usted habla acerca del trabajar por la obra de Dios, del mantenernos en la obra de Dios, creo que esto es muy importante. ¿Por qué digo? Al siervo de Dios, a la persona que está trabajando en las cosas de Dios, en los ataques o en las luchas, fácilmente la persona podría decir, no, yo ya no le hago más esto, como que trabajar en la obra de Dios, esto es duro, exige demasiado, exige esfuerzo. Las personas que realmente por lo menos tienen un cargo, un liderazgo, dicen, no, eso trabajar con gente, eso es muy terrible, eso le echan a uno la culpa de las cosas que uno hace, uno intenta ayudarlos y resulta es perdiendo, porque mejor dicho lo meten a uno en chismes, lo meten a uno en cosas, diferentes situaciones, pero aún así Dios nos llama que no podemos desmayar, así se levante lo que se levante, así hayan problemas los que hayan, de todas maneras toca seguir, porque Dios está viendo eso, Dios está viendo lo que estamos nosotros haciendo y el esfuerzo que estamos teniendo. Amigos, si es que el llamado, la labor, mi amado hermano, es para Dios, es para su obra. Por más situaciones complicadas que vengan, recuerdo tanto que en muchas ocasiones, y en este momento viene a mi mente el hermano Ortiz, Luis M. Ortiz, quien fue el fundador del Movimiento Misionero Mundial, quien Dios usó, y en muchas ocasiones él como el presidente de la obra, algunos pastores en medio de una situación difícil llegaban a entregarle la credencial y a decirle, hermano Ortiz, ya no podemos, esto está muy difícil, muy complicado. Y el hermano muy sabiamente les decía, pastor, yo no lo llamé a usted lo llamó fue el Señor. Tome esa credencial y vaya al altar y se la entrega al Señor. Después de que se la entregue a Dios, viene y me la entrega a mí. Y muchos pastores fueron al altar a decirle al Señor que ya no daban más. Y en medio de toda esa situación Dios los tomaba, los animaba, Dios los levantaba y siempre regresaban en su mayoría a decirle al hermano Ortiz, voy para adelante porque sé que Dios está conmigo, no voy a desmayar, seguiré adelante, seguiré luchando porque la obra no puede detenerse, no podemos desmayar. Has sufrido arduamente o has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Que Dios nos ayude a no desmayar, sino a seguir luchando con su bendita ayuda. Ya regresamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Lo invitamos a nuestra confraternidad distrital de jóvenes del Movimiento Misionero Mundial de la zona 2, 20, 22 y 57, los días 19, 20 y 21 de septiembre, que es los días martes, miércoles y jueves. Invitado allá a la Iglesia de la Concordia, carrera 17, número 4567. Esas noches vamos a tener unos cultos enfocados en la juventud, por eso nosotros le invitamos a usted joven, a ti te digo, levántate, asiste a nuestra actividad de jóvenes de estas zonas. Invitado, Supervisor Nacional, Reverendo Joaquín Enrique Parra, e invita a la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Bien, amigos, continuamos con la palabra de Dios. 10 elogios a la iglesia de Éfeso. Dios le habla, el Señor le habla a esta iglesia a través del apóstol Juan, es el escritor del libro de Apocalipsis. Hombre, y cómo elogia el Señor a esta congregación. Qué maravilloso. Para ir cerrando, mis amigos, el Señor le dice a esta iglesia: aborreces las obras de los nicolaitas. Las obras de los nicolaitas eran unas personas que practicaban, que tenían ciertas prácticas indebidas, hombre, que el Señor aborrecía, pero el Señor le dice a esta iglesia: qué bueno, porque ustedes también las aborrecen. Pastor John, los nicolaitas. Bueno, al hablar de los nicolaitas podemos entender un poquito, pues la raíz de esta palabra era una raíz griega. Dice, nicolaísmo es de Nico, que significa conquistar, y laos de gente. Pareciera ser que los nicolaitas procuraban conquistar la gente de cualquier manera o de cualquier forma. Eran creyentes que habían acomodado su fe a fin de disfrutar de algunas de las prácticas pecaminosas de la cultura de Efesia, de la cultura de los efesios, de la sociedad de Efesios. Algunos creen incluso que el nicolaísmo o los nicolaitas son el equivalente griego de la palabra hebrea que significaba balaamitas, o los que seguían la doctrina de Balaam. Balaam fue un profeta que indujo a los israelitas a seguir sus deseos pecaminosos. Entonces nosotros podemos ver este caso particular de que ellos aborrecían unas personas que tenían una práctica en particular. Ya se podían identificar las falsas doctrinas, como la contrariedad que había, esa controversia que podía haber con diferentes personas, y como ya lo habíamos mencionado en la parte anteriormente, acerca de las luchas internas que se vivían dentro de la misma iglesia, personas que querían enseñar doctrinas equivocadas, y ellos aborrecían las obras de los nicolaitas. Ellos, a pesar de todo el contraste que podía haber y la cultura efesia, porque ustedes saben que los efesios en cuanto a esta parte, en cuanto a la adoración de la diosa Diana, habían unas prácticas pecaminosas terribles, una adoración, una idolatría terrible, y era una urbe, era una ciudad con bastante fuerza, y en cuanto a la religión y en cuanto a la pecaminosidad era bastante fuerte, pero esta gente aborrecía todas estas prácticas y las marcaba como que no eran acordes a la palabra de Dios. Muchas veces por eso tuvieron que echarse enemigos, tener muchos enemigos, el de aborrecer prácticas equivocadas. Tal vez los nicolaitas también intentaban conquistar la gente de cualquier forma, sin importar el medio que ellos tuvieran que hacer para acercar a las personas al evangelio. Obraban de manera equivocada, hacían cosas indebidas con el propósito de alcanzar a personas para Cristo. Nosotros tenemos de saber que el Señor no solo se preocupa por el fondo de cómo enseñar, sino también por la forma, pastor. Creo que es muy importante nosotros entender esto acerca de que Dios incluso nos da el mensaje, pero también en su palabra nosotros podemos encontrar muchos de los métodos a través de los cuales nosotros debemos llevar ese mensaje. Amigos, los nicolaitas, ya el pastor lo ha dicho, nicolaísmo, Nico, conquistar, laos, gente. Hay que entender, mis amigos, que por lo general casi siempre hay líderes y hay personas que lo que quieren es conquistar a cualquier precio, de cualquier manera. Si se trata de un partido político, lo que quiere es conquistar gente y se presenta como la solución, diciendo que son la solución. Hombre, y al final ve uno que realmente no son la solución, porque ninguno de ellos será la solución. La solución se llama y es nuestro Señor Jesucristo. La religión también quiere conquistar. Hay gente que quiere conquistar a cualquier manera. Hay inclusive religiones que quieren conquistar con espada, que quieren conquistar con armas, y la gente se convierte a ellos o si no los matan. Eso no es ningún misterio y ya lo hemos visto, mis amigos. Pero qué bueno es saber, hombre, que a uno lo conquisten, o que alguien, o que lo conquiste, que una creencia lo conquiste sana,
una creencia que lo invite a uno a buscar de Dios, a andar para el Señor, que lo inviten a uno a cambiar de vida, como dice la Sagrada Escritura, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, está muy bien. Pero que usted diga, yo pertenezco a tal iglesia y en esa iglesia a mí no me prohíbe nada, yo puedo hacer como quiera, puedo vivir como quiera, andar como me desee y no tengo ningún problema. Amigo, usted tiene que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y es muy bueno que uno conozca del Señor, conozca a Cristo, pero también qué es lo que el Señor enseña a través de su palabra, que así como Él nos dice, hombre, y así como Él nos ama, qué bueno también saber que Él nos exige, que nos invita, y algo que tiene que manifestarse es precisamente una nueva criatura, una persona diferente. Pablo dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estas obras, esta iglesia como tal las aborrecía, y es que esas obras, hombre, realmente hay que aborrecerlas, porque personas que enseñan eso, que usted puede recibir a Cristo, aceptar a Cristo en su corazón y seguir viviendo como usted quiera, hombre, la verdad, eso no es cierto, y eso es que aborrecerlo, porque personas así no pueden ir al reino de los cielos, porque estarán listos para ir a una iglesia, a una congregación, pero de allí no pasarán, no estarán listos para ir a la presencia del Señor, ir hacia Dios, ir hacia el Señor. La Biblia dice, y se lo recuerdo una vez más, el que sea santo, santifíquese más. El que practique la justicia o el que sea justo, practique la justicia aún más cada día, practíquela, vívela, no al nicolaísmo, a vivir de cualquier forma, no, a vivir para Dios, como el Señor enseña en su palabra. Amigos, estos son los elogios que el Señor le da a la iglesia de Éfeso. Esperamos que Dios a través del mismo le haya bendecido y lo invitamos para que cada día dé pasos hacia el Señor. Por cierto, si el Señor le escribiera a usted una carta o me escribiera una carta a mí, ¿qué elogio nos daría? Pero no tan solo qué elogios, ¿qué corregiría el Señor en nuestras vidas o nos diría que deberíamos corregir? Pero todo esto lo encontramos a la luz de la palabra. Ella nos dice cómo vivir y qué corregir. Pastor John, gracias por estar aquí. No, ha sido un gusto, de verdad que complacido por poder compartir con todos ustedes esta temática. Creo que es muy importante entender que Dios también elogia, o sea, que Dios está interesado en su iglesia, está interesado en usted, está interesado en mí. Queremos simplemente poder recibir esos elogios. Yo veo el caso particular del Señor Jesucristo, cuando Dios le dice, este es mi Hijo amado en el quien estoy complacido. Qué lindo que Dios pueda estar complacido con lo que usted y yo estamos haciendo. Amigos, gracias por darnos la oportunidad de llegar a su hogar. Les recordamos que todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial le están esperando, están abiertas. Vamos a buscar del Señor, a buscar su presencia. Es tiempo oportuno. También muy agradecidos con Yair Coronado, nuestro hermano Osneider Jiménez, nuestro equipo de producción. Jóvenes, que el Señor les siga bendiciendo. Mis amigos y hermanos, les esperamos en nuestras congregaciones. Bendiciones para todos. Amén. Bueno, John P. ¿No graba el otro? Sí, hermano, creo que no alcanzo.